robo común como el larceny, ¿es larceny, exactamente, de qué se trata y también hay que estar relacionado con el shoplifting, porque también está en ese mismo rango. Bueno, larceny es lo que comúnmente conocemos como robar, right? Okay. Tomar algo que no es suyo y caminarlo, right? Moverlo de posición, right? Este teléfono lo agarro, no es mío, lo muevo de posición, ya eso es larceny. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta larceny y esta grand larceny, right? En español le diríamos robo a menor cuantía y robo a mayor cuantía. Okay. El larceny regular es un misdemeanor, un crimen menor. El grand larceny es una felonía, un crimen mayor. ¿Cuál es la diferencia? El valor de las cosas. Eso cambia con el tiempo, right? El valor del producto, del item, right? Que te llevaste. Por ejemplo, un almacén, en un mall. Depende del producto. Okay. Depende del producto. Si estás en una tienda donde es cara, un solo suéter va a ser suficiente para una felonía. Okay. All right? Si son cosas que son baratas, entonces a lo mejor va a ser un misdemeanor. All right? Ahora bien, ¿qué cosa es shoplifting? Lo dijiste. Es ese robo, pero en el setting comercial, right? En el setting de una tienda. O sea, en vez de llevarte el teléfono de la casa de alguien, te lo estás llevando desde un lugar comercial. Okay. Ahora, robbery, otro crimen diferente. Robbery es la suma de asalto más robar. ¿Qué quiere decir? Que estás usando o amenazando con usar fuerza para tomar eso. O sea, no estás tomando el teléfono que lo encontraste arriba de la mesa. Estás amenazando o usando la violencia o amenazando a la persona con violencia para llevarte ese teléfono. Okay. Eso es lo que es robbery. O sea, la acción de poder llevarse ese artículo con una amenaza. Con violencia. ¿Ves? Okay. Entonces eso obviamente lo hace un crimen mucho más severo. Y podemos ir al próximo nivel. Si esa fuerza fue con su mano solamente, es solamente robbery. Pero si usted usa lo que se llama un arma letal, right? Estamos hablando de, now, robbery with a deadly weapon. Y si estás usando un arma de fuego, estás hablando de robbery with a firearm, right? Un caso mucho más serio, right? Estamos subiendo los niveles de complejidad y de severidad del asunto. Hay otro crimen parecido, hablé de la casa, que es burglary. Burglary es cuando alguien entra a un domicilio o a un negocio o hasta un carro, ¿ok? Es la combinación de breaking and entering, right? Breaking and entering es traspaso, ¿no? Entrar a un lugar donde no te llaman. So, cuando usted tiene la combinación del breaking and entering con cometer un crimen en el lugar donde entraste, entonces tiene burglary. Un caso mucho más serio también. Right? O sea, ¿qué es lo que pasa? El ladrón viene a la casa. El primer crimen es cuando rompe la puerta y entra. Ahí tienes el breaking and entering. Comete un crimen adentro. ¿Cuál es? Tomarse el televisor y llevárselo, right? Para ponerlo de esa manera. Entonces estás hablando de burglary. Otro crimen más serio, generalmente no siempre va a ser una felonía. Y cuando tenemos estos crímenes, abogados, que usted nos comentó previamente, que viene, las personas dicen, no, yo tengo una probatoria. Ahí, ¿cómo funciona ese término y de verdad qué significa probatoria? Oye, eso es una muy buena pregunta. Las personas confunden todo el tiempo. Yo le pregunto, ok, ¿alguna vez has tenido un caso de felonía? No, solamente tuve una probatoria. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Misdemeanor o felony, right? Felonía o misdemeanor, eso es la clasificación del crimen, right? Okay. Misdemeanor es un crimen menor, un felony un crimen mayor. ¿Cuál es la diferencia? Misdemeanor es un crimen donde la sentencia máxima que usted le pueden dar es menos de un año en la cárcel. Felonía es un crimen donde la sentencia más alta que te puedan dar es más de un año en la cárcel. Entonces pregunta, si tienes un crimen donde la sentencia máxima son 5 años, pero te dan solamente 2 días de cárcel, sigue siendo una felonía, porque solamente hiciste 2 días, pero el máximo hubieran sido 5 años, que es obviamente más de un año en la cárcel. Ahora, ¿qué cosa es el probation? El probation es cuando no te dan cárcel. O sea, a lo mejor la sentencia máxima por ese crimen pudo haber sido más de un año. Eso no lo sabemos. Eso es otra pregunta. Pero lo único que te dieron a ti fue probation o probatoria. Quiere decir que no fuiste a la cárcel. All right? So, no me confundan. Probatoria se refiere a la penalidad que usted sufre. Okay, mientras que felony o misdemeanor es la clasificación
de ese crimen. Ahora, ¿qué cosa es probation como tal? Probation es cuando no te dan cárcel y te dejan suelto, pero tienes ciertas restricciones en tu libertad. Por ejemplo, no puedes tener más problemas, tienes que reportarte con cierta frecuencia al oficial de probatoria, en ciertos casos te pueden hacer pruebas de droga, en ciertos casos te pueden poner prohibiciones, como por ejemplo no puedes estar asociado con ninguna persona que tenga algún récord criminal, o no puedes acercarte a ciertos lugares, O viajar. Restricciones muy importantes. Las personas no se dan cuenta de eso. Y solamente no viajar en el sentido de fuera de los Estados Unidos. Hay veces que no puedes viajar a la Florida. Eso es muy importante. Cuando alguien está en probatoria, consultar con el abogado antes de cualquier tipo de viaje, porque muchas veces, y son cosas que se resuelven, porque muchas veces hablas con el oficial de probatoria, ¿me entiendes? Y si el oficial de probatoria te da permiso, o si el juez hace falta el permiso del juez, el abogado puede poner una moción delante del juez y el juez te puede facilitar eso. ¿Ok? So, lo importante es hacer las cosas bien hechas. All right? Probatoria también, by the way, desafortunadamente, una de las causas que hay veces que hay violaciones de probatoria, no es que la persona se esté portando mal, pero es que, por ejemplo, tienes que pagar la probatoria tiene un costo. All right? Y si usted no paga esos costos de la manera correcta, puedes tener una violación de probatoria. Una violación de probatoria es un caso serio también. Me estoy acordando, imagínate. Créame, abogado, hace 10 años que me dio clase. Hace 10 años. 10 años. 10 años. Tiempo vuela. Impresionante, ha pasado. Pero nos vemos jóvenes todavía. Sí, y recuerdo. Teníamos 15 años. Y recuerdo, abogado, que son temas y conocimientos que creo que benefician a todos los jóvenes y beneficia porque sabemos cuáles son, hasta dónde podemos llegar y cuáles son, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes no saben lo perjudicial que es, aunque te pongan probatoria, pero si es un delito, una felony, tienes el problema y lo vas a sentir cuando ya tienes a lo mejor 27, 28 años, 4 años después, que te vas a dar cuenta que el problema que tuviste cuando eras joven, lamentablemente te va a perjudicar más adelante. ¿Y qué pasa, abogado, cuando